Muy buenas tardes a los docentes. Esta es nuestra cuarta clase respecto a litigación oral, esta charla que he sido invitado para compartir con ustedes. Ya ustedes se han dado cuenta en las tres anteriores clases que a mí me gusta mucho compartir. Sabemos que todos ustedes son docentes y no la parte teórica la tenemos clara como abogados. Es más sobre la parte práctica en la que tenemos que enfocar estas charlas, y para esto invité el día de ayer, ustedes lo vieron, a Abraham Cheín, exfuncionario de la Corte de Justicia, de la Fiscalía, y nos compartió muchas de sus anécdotas de lo que sucedía en las audiencias. El día de hoy, para hacerlo también ameno, interactuar con ustedes y con los invitados de este día, les presento al abogado Milton Jiménez, graduado de la Universidad Estatal hace 25 años, fue secretario de la Fiscalía el año 2001 al 2004, magíster en Derecho Constitucional, abogado externo del área coactiva del IES y del Banco de Fomento, catedrático de la Universidad de Guayaquil en Derecho Penal, abogado en el libre ejercicio, quien nos va a acompañar el día de hoy. Eh, También tenemos como invitado al abogado Nicolás Rodríguez Montgomery, graduado de la Universidad Laica en el 2019. Hizo sus prácticas estudiantiles justamente en el edificio de flagrancias en el cuartel modelo acá en la ciudad de Guayaquil. Maestrante de la Universidad de Palermo en Argentina. Trabajó en la gobernación del Guayas, abogado litigante de la Corporación Financiera Nacional. Trabajó como abogado en la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares, perdón, y abogado en el libre ejercicio. Como temática tenemos el día de hoy la flagrancia. Vamos a hablar sobre la flagrancia. El artículo 527 dice: se entiende que se encuentra en situación de flagrancia 1. La persona que comete el delito en presencia de una o más personas. 2. La persona que se encuentra con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos que hagan presumir el cometimiento reciente de un delito. 3. La persona en persecución ininterrumpida de forma física o por medios tecnológicos, desde el momento de la supuesta comisión de un delito hasta la aprehensión, aun cuando durante la persecución se haya despojado de los objetos, documentos o contenido digital relativo a la infracción recientemente cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 48 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. Una vez leído el artículo 527 sobre la flagrancia, vamos a interactuar y vamos a dialogar con Nicolás para que nos comente sobre lo que él vivía en el día a día en las oficinas de flagrancia, en los juzgados de flagrancia. Él como ayudante judicial, imagino, Nicolás, en ese momento, qué te tocaba hacer, qué es lo que te tocó vivir junto a las personas que llegaban como detenidos, junto a los jueces, y lo que tenías que elaborar, los partes que te llegaban de la policía. ¿Cuál fue tu experiencia? Justamente los partes eran bien llenados, había problemas porque la policía no te llenaba bien los partes. En mi época, cuando estuve como judicial, había muchos problemas con eso. Continúa actualmente habiendo eso. ¿Cuáles son los criterios de los jueces? ¿Cómo se comportan los fiscales en la flagrancia? ¿Nos puedes comentar sobre eso, Sí, muchas gracias por la invitación, abogado Nicolás. Gusto compartir Nico? la mesa con usted, abogado Milton. Buenas tardes con todos los presentes. Eh, bueno, como experiencia fue una experiencia bastante bonita en cuanto a la lectura y el entendimiento del derecho penal, sobre todo específicamente en cuanto a la flagrancia se habla. En las experiencias con los partes policiales, voy a partir del parte policial, que es donde empieza realmente la flagrancia como tal. Puedo decir que de 10 partes, 8 estaban realmente bien elaborados y 2 partes por ahí teníamos siempre inconvenientes, pero en su mayoría bien elaborados, ¿sí? Pues dentro de esa experiencia, tratar con los aprendidos en ese momento, ¿no? Esperando hasta, de hecho, tener el momento en que receptamos
los partes, ¿no? Donde recién llega el aprendido, y también teníamos los momentos en que ya se iba a definir la audiencia de las personas que ya habían tenido más de 20 horas, o para ese momento estaban las 24 horas que establecía el COIP. Ya hubo una reforma que ahora son 48. Pero ese momento, antes de que justamente se llegue al cumplimiento de las 24 horas, se hacían las audiencias, ¿no? Era muy relativo el actuar tanto de los fiscales como de los jueces, en el sentido del delito que se cometía, ¿sí? O lo que se estaba persiguiendo en ese momento. ¿En qué sentido? De que hubo muchas experiencias en las audiencias que me llamaban mucho la atención. La fiscalía, en la gran mayoría, no es siempre, pero en la gran mayoría, ellos piden como medida cautelar la prisión preventiva. En su gran mayoría, no en todos, ¿sí? Y a veces el juez valoraba mucho, y me quedaban mucho las dudas, y yo le preguntaba a los jueces luego de que se terminaban las audiencias, que por qué había optado por acoger esa medida cautelar de la prisión preventiva cuando era una persona que tal vez no representaba un riesgo para la sociedad. En qué casos esas personas para ti, no significaban un riesgo para la sociedad? Para mí representaban un riesgo, para los jueces no representaban un riesgo, y esa era mi pregunta, y es cuando me la aclararon de alguna forma. Ellos me decían, en ese momento, mire, licenciado, de alguna forma graciosa, ¿qué pasa con estas personas que los encontraban, por ejemplo, más allá, porque en esa época todavía existía en el COIP La la tabla. tabla de drogas, y a veces se superaban un poco? Entonces, ¿qué pasaba? Que a ellos los querían procesar, ¿sí? Los querían procesar por el tráfico de estupefacientes. Pero se daban cuenta de que el examen toxicológico, que es muy básico en este tipo de delitos, es muy básico hacer el examen toxicológico, y demostraba claramente que eran consumidores. Sí, se habían pasado con unos gramos un poquito más. Entonces ellos, los jueces, valoraban de que no eran un riesgo para la sociedad, sino simples consumidores que incluso no tenían pasado judicial, habían caído en alguna otra ocasión anterior por el mismo ilícito, ¿sí? Del consumo de estupefacientes. Entonces no demostraba un gran peligro para la sociedad, sino que era un problema de consumo. Obviamente, Problema de salud. un problema de salud. Y hay falencias actualmente, y han habido falencias a nivel de salud en nuestro país, y creo que a nivel mundial, ¿no? Pero específicamente en nuestro país. Entonces, creían que era para ellos necesario darle por lo menos un tiempo prudente dentro de las cárceles, y que por lo menos tengan para poder alimentarse 3 veces al día, que puedan bañarse, y por lo menos ese tiempo estar bien, y no en las calles. O Entonces, sea, era un criterio que me pareció bastante. es decir, los jueces a este consumidor preferían mandarlo a la cárcel para que tenga 3 comidas durante unos 3, 4 días que dejarlos en libertad en el momento. Por supuesto, era lo que muchos Ese era el optaban. concepto de muchos de los Era jueces de flagrancia en ese momento. que yo creo que entraba la parte un poco tal vez humana, más que como legal. Era un poco más humana de esta persona, en las calles, porque tú los veías en las audiencias realmente tenían un olor bastante, bastante feo, una Desagradable. apariencia desagradable. Entonces, tal vez no todos, pero optaban por darle esa pequeña, o daban les salía esa calidad humana de poder darles por lo menos 3, 4, 5 días que comer, y que se puedan O sea, bañar. qué raro escuchar que la libertad, que es el bien más preciado de un ser humano, piense un juez en mandarlo a la cárcel para que preferiblemente coma dentro de la cárcel que dejarlo en libertad. Porque de pronto pensaba este juez que en las calles pasaba frío, hambre y tal vez pueda robar para adquirir algo de dinero y poder comer, ¿no? Ajá, y poder, ajá, complacerse. Ahora, nos conversas la parte del juez. Los fiscales, pese a esa poca cantidad o la pequeña cantidad que sobrepasaba lo de la tabla, también pedían la prisión, ellos solicitaban la prisión, pero nunca te explicabas o te explicaron por qué. Tal vez era el mismo pensamiento de los jueces. Yo creo que sí. Mira, realmente no tuve un acercamiento 100% en sentarme con un fiscal. Eran menos prolongadas las conversaciones con ellos. Pero me parece que, haciendo conjeturas, ellos tenían un mismo criterio, compartían el criterio, y por ende acogían esa prisión preventiva, porque fácil era para los fiscales simplemente
poner otra medida cautelar, como la prohibición de salida del país. Pero a la vez me pongo a pensar y digo, esas personas justamente que tienen problemas de adicciones, que hacen de todo para poder comprar justamente esas drogas, ¿qué hacen con una medida como la prohibición de salida del país o una presentación temporal a los juzgados? No van a ir nunca, no No iban a van ir a ir nunca. nunca. Entonces, era realmente, no sé si compartían ese criterio, me atrevería a decir que sí, que lo conversaban, que ya era un tema puertas adentro y que de alguna forma funcionó o les funcionó en la época y seguirá funcionando, por lo menos en este tipo de delitos. Ahora bien, virtud de eso, tú lo veías como judicial desde adentro, pero el abogado en el libre ejercicio que se encuentra con esta realidad o con este pensamiento o estos criterios unidos de fiscalía con los jueces, ¿cómo lo ve el abogado en el libre ejercicio? Está, Nicolás, muchas gracias. Gracias por compartir este foro con Nicolás Junior. Aprecio mucho la invitación y a ustedes, señores docentes, muchas gracias también por permitirnos estar aquí con ustedes. Bien, yo siempre digo, Nico, la moneda tiene dos caras, cara y sello. Entonces, los judiciales, fiscalía, contraloría, jueces, ellos ven la moneda desde un punto de vista inquisitorio, acusatorio. Y nosotros siempre fustigamos eso como defensores privados, ¿no? Y siempre he fustigado esta situación ante los jueces y ante los fiscales, que ellos son conservadores de sus puestos de trabajo. Qué pena que se escuche de esta manera, pero es la realidad que vivimos. Nicolás Junior acabó de emitir o expresar algo que es muy cierto, ¿no? La prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio, ¿no? Que según los convenios internacionales a los que está suscrito el Ecuador, nuestra misma constitución y nuestro mismo COIP establece la prisión preventiva como de última ratio. ¿Qué significa esto? Que es la última medida alternativa, la última medida que se debe dictar sobre el estudio de las primeras medidas alternativas o sustitutivas que hay a la prisión preventiva, que esas las encontramos en el COIP, como son prohibición de salir del país, presentarse periódicamente, vivir en un sitio determinado, no alejarse o no acercarse a X distancia de la víctima, bueno, y un sinnúmero de medidas que las encontramos en el artículo 522 del COIP. Entonces, lastimosamente, digo yo, nuestros fiscales siempre piden la prisión preventiva porque de esta naturaleza o de esta manera ellos justifican o más que justifican, precautelan que les sigan algún proceso o alguna... Disciplinario. Claro, por supuesto, Nicolás. Mire, le traigo a colación el proceso disciplinario que le siguieron a la jueza Heidi Borja. No sé si ustedes de acuerdan de ese caso. Ella dictó una medida alternativa de presentación periódica, ¿no? Sobre una mujer que atropelló en Urdesa al entrar a su casa a un ciudadano que estaba bajándose del carro y lo atropella. Entonces la mujer cuando la prenden está alcoholizada, ¿no? Lo recuerdo ese caso. Exacto. Y ella por haberle dictado la medida sustitutiva, le siguieron un proceso disciplinario porque lastimosamente ese ciudadano a los 2 o 3 días falleció. Claro, ¿No? claro. Entonces, y muchos de los jueces se cuidan de esa situación. Peor, por ejemplo, si hablamos de procesos o de presuntos delitos que son álgidos. Me refiero a los delitos sexuales, a los delitos de droga, a los delitos de delincuencia organizada, a los delitos de secuestro, delitos que están catalogados de lesa humanidad. Entonces aquí los fiscales precautelan Su puesto de trabajo. su puesto de trabajo, no la libertad o Por la proteger, presunción de inocencia del tipo. más que eso, no precautelan los derechos humanos de los cuales estamos obligados a defender,
¿no? Y entre ellos, la Comisión Interamericana de Derecho establece que la prisión preventiva es de última ratio. O sea que el juez, y el juez en definitiva es quien tiene la facultad de dictarla o no, porque el fiscal la puede pedir, ¿verdad? Pero es el juez quien, a criterio de las evidencias o de los indicios recabados para la audiencia de flagrancia, es quien al final decide si procede o no procede con la medida cautelar de prisión preventiva. Pero los jueces también cuidan su puesto de trabajo. Y ellos prefieren decir, como la mayoría de los jueces me lo dicen, que el superior decida si la decisión mía está o no conforme a derecho. Si es errónea, que rectifiquen o Que rectifiquen ellos, ¿verdad? Pero en Es un definitiva, lavado de manos. pero tú constante, Nicolás. Tú lo has vivido en el libre ejercicio también. Bueno, yo lo he vivido y es un constante, ¿no? Eh, es la constante, que los fiscales pidan la prisión preventiva y que el juez acepte esa medida y termine la persona procesada siendo llevada a la O penitenciaria. sea, que dato curioso que me entra solo como un aporte adicional. Dato curioso que me daban, o sea, teníamos dos ejemplos en respecto a lo que hablé hace un momento, porque, por ejemplo, les dictaban prisión preventiva a aquellas personas que, como dije, el criterio dependiendo del fiscal, bueno, que no tenían arraigo siquiera. Entonces, de pronto digo, bueno, no hay arraigo por ahí ellos, pero las que sí tenían arraigo, Correcto. y aún así, porque tenían arraigo, tenían suficientes. Perdón, te interrumpo, Nico. Cuando en tu intervención tú manifestabas de que les dictaban la prisión preventiva para que la persona procesada esté en la cárcel 3, 4 o el tiempo que fuera, ¿no? Que podía gozar de dormida, comida, pero hay una cosa fundamental. A ver, para dictar la prisión preventiva, ¿verdad? El juez tiene que tener el convencimiento de que, a más de que existe un arraigo, no exista peligro de fuga. Exacto. ¿Verdad? Porque, ¿qué es el concepto o qué es lo que persigue la prisión preventiva? La comparecencia del procesado al proceso. Que el proceso no se pierda y quede a mitad distancia, porque nuestro código establece que no puede juzgarse en ausencia, salvo ciertos delitos, peculado, violación, los delitos que mencioné anteriormente que son de lesa humanidad. De resto, todos los delitos tienen que ser juzgados en presencia del acusado. Y muchos de esos procesos se pierden a la mitad del camino porque el procesado evade la comparecencia. Y no solamente que evada la comparecencia, sino que desgasta el aparato judicial. Por supuesto. Porque cada proceso conlleva un gasto al erario público. Manutención de jueces, cortes. En todo caso, con esto que tú estás manifestando, ¿coincides en todo caso en que estas personas deberían haber quedado presas por ese concepto que tenían Fiscalía y... Es que, escucha, no era por la cuestión humana de que tenga dónde dormir con él, sino para que sea que comparezca proceso. Es que eso es, porque es la obligación del juez. La ley textualmente lo dice, es obligación del juez, ¿verdad? Velar porque el procesado comparezca al proceso. Correcto. Entonces, si tenemos como le decimos vulgarmente, disculpen la aserción, un hacherito, los que están en la calle, que son indigentes, en la basura buscando una colilla de cigarrillo que alguien fumó y botó por allá a medias para ahí meterle un poco de droga y fumar, porque eso no tiene ni para comprar un cigarrillo, ¿no? Entonces, esas personas que no justifican un domicilio, que no justifican un trabajo, que no justifican vivir en un sitio, en un lugar, o que no tiene alta probabilidad de que no comparezca al proceso. Correcto. Y entonces el aparataje estatal se desgastó y se gastó un dinero en algo que a la final no se cumplió, que es llegar a una sentencia. Porque ¿qué es lo que busca el proceso penal? Buscar una sentencia. No olvidemos que la fiscalía más que todo la fiscalía se mide por parámetros de juzgamiento. A los fiscales los miden por las sentencias condenatorias que logren. Correcto. ¿Verdad? Claro. Entonces, bueno, creo que hemos hecho una pequeña introducción en cuanto a la flagrancia. Claro, no sé ahora, si tú tengas... no sé, quería entrar un poco, Nico, en ya la audiencia. Una vez que está el parte,
una vez que el parte llegó a conocimiento de la autoridad, viene la audiencia. El secretario tiene que poner en conocimiento al juez las partes procesales, ¿verdad? Ujú. Que esté el procesado, obviamente, que esté el fiscal, que esté El abogado el particular o defensor abogado público. particular o el defensor público, que por lo general ahí en flagrancia trabajan más los defensores públicos. Una vez hecho esto, ¿qué pasaba? Ya, digamos, están en Ya audiencia. están instalados. Bueno, instalados en audiencia, eh, como es de conocimiento y claramente está en el COI, pues bueno, interviene en la primera parte de la fiscalía, pues es quien lee el parte, que como también sabemos, el parte policial es netamente referencial, ¿sí? Son referencias, no es que existen, más allá de indicios, no va a existir una prueba, no. Pero ese es el que genera todo el Sí, es el proceso. que genera el proceso, claro. Pero como lo sabemos, incluso hasta las defensas particulares suelen atacar a a las partes policiales en ese sentido, de que le recuerdo, señor juez, Que todo es que, que referencial. todo es referencial, que no. Bueno, entonces interviene interviene la fiscalía, que tiene obviamente como referencia, valga la redundancia, el parte policial. Luego de eso, el juez obviamente le da la palabra a al aprendido, donde se van a específicamente hablar sobre la legalidad de la aprehensión. ¿Sí? Sobre la legalidad de la aprehensión. Cuando hablamos de la legalidad de la aprehensión, es si se le leyeron los derechos constitucionales, Si fue aprendido si dentro fue de las aprendido 24 horas, de las 48 horas, a pero no de las 48 horas, 24 claro. horas, que tiene derecho a un abogado público en Si caso de que no si se le tenga, leyeron sus si se le derechos, leyeron los derechos a constitucionales. contar con un abogado, Exactamente, a que tenga el derecho a guardar silencio, etcétera, ¿no? esos son los Entonces, requisitos. en caso de que no haya nada que debatir en ese sentido, la audiencia continúa, ¿sí? Ahora, salvo que justamente no se hayan respetado alguna garantía o algún derecho constitucional, pues obviamente se va a apelar a la legalidad de la ¿Te aprehensión. tocó ver en algún momento, en alguna audiencia, que el procesado en ese momento, eh, El aprendido. el aprendido, pida la palabra y quiera hablar? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo les iba? ¿Cómo tomaban eso los jueces en la También, experiencia que tuviste? también habían, digamos, de dos clases. La clase, digamos, la más cordial, el que se paraba y decía, señor juez, quiero expresar esto y que en alguna forma tuve que ver, pero en otra forma no, donde hay una interacción un poco más cómoda en la audiencia, como también encuentras la otra parte, el rebelde, el malcriado, el que en ese momento el fiscal ya sabe lo que tiene que hacer y el juez ya sabe lo que va a hacer. O sea, ya no hay vuelta atrás porque por el solo No, es hecho que ya vino el malcriado y el primero que ya, quiere, mételo sí, a la ya es cárcel. por el solo hecho de actuar de esa forma. Entonces, como decía hace un momento Milton, es Pero la ahí, doble cara también pero ahí viene la parte ética, que yo la vengo mencionando mucho en las clases, la parte ética del abogado, la parte ética del fiscal, la parte ética del juez, en que por muy malcriado que sea el tipo, tiene que haber, porque estás investido tú de ese manto de representar al Estado. Tú eres el Estado, tú eres el que representa a la sociedad, y no porque te cayó mal en ese momento el abogado defensor o el aprehendido reacciones dictando una prisión preventiva. Es muy fino eso. Por eso te digo, Milton, es muy fino ese hilo en el que caen los jueces o los fiscales. ¿Te ha tocado vivir eso? Sí, sí, sí. Me ha tocado ver un sinnúmero, o sea, no alcanzaría el poco tiempo que tenemos para este conversatorio, para contarles el sinnúmero de experiencias que en 25 años he acumulado como abogado. Pero sí me ha tocado en que hay personas, hay fiscales que por animadversión, sea al procesado, o sea a mí como abogado, que hemos tenido causas anteriores, eh, acusan o piden una prisión preventiva totalmente ajena, simplemente por una animadversión, y como están investidos de ese poder del Estado y abusando del derecho, ¿no? Porque quien actúa conforme a la ley, pero sobrepasándose de las potestades, abusan del derecho. Entonces, sabiendo que dice la norma que cuando el fiscal pide la prisión preventiva debe motivar el por qué, por supuesto.
pide la prisión preventiva. ¿Y cómo motiva? Que existe peligro de fuga, que tiene antecedentes, bueno, por las innumerables causas taxativas que nos menciona el COIP, ¿no? Y a veces no las motivan, pero más sin embargo la piden, más sin embargo la piden. Y hay jueces que en estricto derecho se la niegan porque le ha faltado motivación. ¿Y qué significa aquello, Nicolás? De que el fiscal actuó indebidamente, pidiendo una medida que sabía que no podía motivar. Correcto, correcto, es verdad. Bueno, creo que hemos abordado las generalidades de la audiencia de flagrancia. Quisiera tocar un punto con ustedes sobre la audiencia de medidas cautelares. ¿Qué les parece? ¿Cómo les ha ido en las audiencias de medidas cautelares? Correcto, pero creo, Nico, que nos falta un poco mucho más allá De la del flagrancia. tema de la flagrancia. ¿Qué te gustaría tocar? A ver, la flagrancia, eh, además de que es la audiencia en la que, como nos enseñan en la universidad, ¿no? Todo proceso empieza como el crecimiento de un árbol. Si tú siembras mal esa semilla, ese árbol a la final va a malograr su crecimiento o a la final ni crece. Y la flagrancia es algo parecido, es la génesis del proceso, que llega a conocimiento de tanto el fiscal y del juez por un parte de aprehensión. Pero ese parte debe tener, a pesar de que Nicolás dijo la verdad, es una situación meramente referencial, pero ese parte debe tener ciertas connotaciones legales para que tenga una efectiva validez y no cause nulidad Para que ese procesal. arbolito bote frutos. A mí me tocó hace muchos años ver un caso de flagrancia en el que hacen un parte de aprehensión, ¿no? Estaban haciendo eso es por un tema de drogas y estaban haciendo un seguimiento de casi 2 años, con interceptación de llamadas, rastreo, bueno, y un montón de situaciones. A los 2 años, el agente o los agentes de antinarcóticos efectúan la captura y cuando capturan a la persona, resulta que no lo encuentran con droga. Caramba. Después de un seguimiento de 2 años, y supuestamente lo capturan porque él iba en un carro con droga, y lo detienen y no lo encuentran con la droga. Desbarataron, desarmaron el carro, bueno, toda esa situación, ¿verdad? Se fue a la audiencia de flagrancia, eran 3 los procesados, me tocó litigar en compañía del doctor René Bodero, O sea, a pesar de no haber encontrado la droga, lo llevaron lo detuvieron Ah, ok. Y lo llevaron a flagrancia. a flagrancia. El fiscal pidió la prisión. La doctora Coloma, que ahorita está, Hombre. está por allá por Chile, creo, Y el juez dicta la medida. dicta la medida de prisión preventiva y lo detiene. Entonces, yo tengo que presentar un habeas corpus, ¿no? Que es una medida cuando se considera que la detención ha sido ilegal. Entonces, presentamos un habeas corpus porque el delito flagrante es el que se comete en el instante y no han pasado 24 horas o se aprende con los elementos de evidencia, como tú lo acabaste de leer en el artículo 527, ¿no? Y en cambio, en este caso, no había ninguna de esas cosas, porque no lo encontraron con droga, no había elementos de evidencia, ¿no? de convicción. Lo ponen a conocimiento del juez después de 24 horas. No, pues, ¿No? o sea, Pues ya Todo- había- escúchame. Y no solamente eso, sino que cuando lo detienen, en la fiscalía inicia en ese momento o ya tenía aperturada una indagación previa, ¿no? Con el cual solicitó las interceptaciones y toda esa cuestión. Entonces, en base de esa Ya no hay investigación flagrancia. previa, tú lo has dicho. En base a esa investigación previa, ¿verdad? Entonces ordena la detención para investigaciones. Lo detienen, ¿verdad? Y entonces es lo que yo alego. Entonces, por eso viene mi interrupción un poco acá. Porque la flagrancia es para ver si el desarrollo o el nacimiento de ese proceso tiene un acto que lo pueda causar o pueda causar nulidad, que fue lo que alegué en ese momento. O
señor juez, este proceso es nulo por esto y esto, porque no hay flagrancia. Flagrancia es el delito que se consigue Ahí. o se concibe en el momento. Ya había una Pero si A usted mí me me lo está pasó algo investigando, parecido con un tema de contrabando. si usted me lo Muy, está, muy, muy si parecido. usted me lo está investigando 2 años, ya no hay flagrancia, pues. Claro. ¿No? Entonces, presentamos el habeas corpus, pero miren, señores docentes, que a pesar de todo esto, no me le dan el habeas corpus por todas estas circunstancias, sino simplemente le dan el habeas corpus porque en el momento de la IP, cuando lo capturan, van y le toman la versión ahí en PJ, pero no la firma ningún abogado defensor, sino la firma el procesado con el policía apreensor. Por ese detalle, Por ese detalle me salva a mí el habeas corpus, porque eso es una violación flagrante a los derechos humanos. Así es. Dice la Constitución, dice el COIP y dice la Convención Interamericana de Derechos, si no me estoy mal en el artículo 7, que nadie podrá ser interrogado sin su abogado defensor, ¿verdad? y de su confianza. Y de su confianza, ¿no? Entonces, basándome a eso, la sala nos dio el habeas corpus y el señor pudo salir, ¿no? En libertad. Es importante justamente estos docentes, que estos pequeños detalles nosotros se los comentemos a nuestros alumnos, a sus alumnos en las universidades, impartir estos casos que nos tocan pasar, porque como ya lo hemos dialogado en otras clases, los alumnos tienen, o lo hemos vivido nosotros mismos, que cuando salimos del aula universitaria, salimos realmente ciegos, nulos, con unas bases elementales. Y les comentaba yo a los docentes el otro día que yo tenía compañeros que cuando salieron me llamaban o iban a mi juzgado, al juzgado que yo trabajaba, a preguntarme dónde quedaba la fiscalía, dónde quedaba, pues en ese momento no ¿Dónde se teníamos, entregaban los escritos? dónde se entregaban los escritos. Bueno, les pasó mucho y fueron aprendiendo. Y el abogado se hace justamente en este día a día, ¿no? En este día a día y gracias una vez más por acompañarme y acompañarnos en esta clase. Qué buen detalle. ¿Querías ahondar un poquito más? Creo que ya estamos sobre el tiempo en este... No, no, en este no, estamos ¿Sí? tranquilos, ¿Estamos estamos bien, Yo estamos creo bien. que podríamos terminar, porque la flagrancia, después del ejemplo, la podríamos terminar en la segunda parte de la intervención de fiscalía. Donde, Exacto, donde ajá, el fiscal pide que es medidas donde, cautelares. claro, donde el 522 me parece que es el de las medidas cautelares, ¿sí? Sí, Donde obviamente interviene la fiscalía y que es la segunda parte que de es la audiencia de segunda flagrancia. parte de la audiencia de flagrancia, ¿no? Donde pide o no las medidas cautelares Exacto. en caso de que solicite la De lo, prisión. Sí, sí. lo que empezamos hablando del tema de cuando el fiscal pide prisión preventiva. Entonces, en ese punto, fiscalía, el juez le da la palabra, le concede la palabra a fiscalía para que se pronuncie si va o no va a dictar, Se va a formular, no. a dictar alguna medida cautelar, sea de prisión preventiva o sea cualquiera de las que establece el 522, ¿no? Y en base a aquello es que si la fiscalía pide, pues el juez valorará o no y dictará o no la prisión preventiva. Y si el fiscal pide medida alternativa, el juez la dictará o no. Ahora, lo que sí hay que tener en claro es que el juez no puede dictar lo que no le ha solicitado a fiscalía. Eso tienen que tenerlo Claro, claro. eso tenemos Claro. que también aclararlo, ¿Verdad? ¿verdad? Si el fiscal le pide solo provisión de salir del país para el procesado, el juez no le puede decir, No oiga, la puede señor dar, fiscal, agravarle. no puede Claro, agravarlo. Acuérdense, señores docentes, que hay una máxima en nuestra legislación y en nuestra doctrina que no se puede empeorar la situación del reo. ¿Ya? Entonces, cuando un reo pide una aclaración, una apelación, no puede irse más allá de lo que ha solicitado el ente acusador. Entonces, si la fiscalía solicitó prohibición de salir del país, hasta ahí puede quedar, quedamos, por no más. supuesto. Claro. Todo eso es importante que los estudiantes de la UPCE conozcan y nosotros como docentes tenemos que impartirle todos estos detalles de lo que sucede. Una vez que está sembrada esa semillita, como tú lo mencionaste en tu intervención, vienen los días de investigación, Exacto, ¿verdad? exacto. Días en los que, ¿qué debe hacer ese abogado? ¿Qué es lo que, aparte de la entrevista con su cliente, qué elementos buscas como abogado en el libre ejercicio? ¿Qué es lo que a donde tú apuntas realmente? Correcto.
Bueno, entonces una vez que termina la audiencia de flagrancia, el juez termina en su auto resolutorio. Voy a poner como ejemplo un juicio ordinario. Estaría de todos modos, que no es menos importante, detallar exactamente que muchos abogados y muchos estudiantes que no salen y les dicen un arraigo. ¿Y qué hago de arraigo? ¿Qué documentos importantes Correcto. tenemos que tener en la audiencia Tienes razón. nosotros para poder presentar y que no nos dicten Y prisión que no nos dicte preventiva? presión para poder evitar esa O presión sea, preventiva. evitarla de alguna forma. Y Señores, la planilla de la luz, escúchame, escúcheme, el, señores. el A mí- contrato de arrendamiento que muchas veces se los inventan En el mi momento. experiencia me ha pasado de todo. ¿Qué es el arraigo? El arraigo es demostrarle al juez que el procesado o mi defendido tiene un trabajo y tiene un lugar de residencia. Eso es el arraigo. Ujú, O sea, correcto. arraigo domiciliario, arraigo laboral. ¿Cuál es el arraigo laboral? Un De certificado todo, un certificado de trabajo, si es que Del tenés una empresa, IES, del si no, IES. sí, exacto, un ingreso de aportación. Hay muchas personas que no lo tienen. Ujú. Entonces, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, si no lo tiene, un RUC que demuestre que es un taxista, ¿verdad? Pero que tiene un Que RUC, demuestre o que sea, que tiene tiene una actividad actividad. económica que le permite mantenerse a sí mismo y mantener una familia, ¿verdad? O sea, qué duro que la tiene el comerciante de a pie, El informal. el informal, Sí, nos que, toca difícil. les toca difícil. El abogado tiene que ver qué hace, porque Ajá. muchas veces ese hombre no es un peligro para la sociedad, pero ¿cómo le demuestras al juez que el tipo no es peligroso, que tiene casa, no tiene Le un lleva- contrato de se arrendamiento, pueden viven, llevar testigos, viven en la casa de la mamá o viven en la casa arrejuntado A eso iba. de un, De de un familiar? lo que me pasó. Pero muy interesante tu pregunta de, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona no tenga ese arraigo? Ese arraigo. Entonces, uno puede llevar testigos a la audiencia y Correcto. solicita al juez, les recepte en ese momento el testimonio, porque no olvidemos que en el ámbito procesal, lo que no puedes probar con documentos, lo puedes probar con testigos, ¿verdad? Entonces, se llevan los testigos al juzgado para que declaren sobre la actividad económica. Entonces, puede que la persona no tenga un RUC, pero es una persona que de esos que van en la calle y venden helados, venden camisetas, venden agua. Sí, efectivamente, yo lo veo, él vende agua, sale en la mañana, llega en la tarde a su casa, vive con tal persona. Ya es 100% valorativo. Exacto, ¿verdad? Entonces ya queda a valoración del juez ese testimonio, ¿no? Y el arraigo social es demostrar al juez que tiene una casa. ¿Cómo lo pruebas? O que vive, tiene un domicilio, una residencia permanente. ¿Cómo lo pruebas? Con un recibo de luz, de agua, con una declaración juramentada de alguien que vive en Contrato esa de casa, arrendamiento en caso de... contrato de Ahora, arrendamiento. ahora que hay 48 horas, como que bueno, algo Nos más da de un poco espacio, más de un poco respiro más de respiro. a los Pero qué abogados, sí. terrible que era que cuando De vivíamos 24. esto de 24 horas y, Pero te, no y te llamaban después de 4 horas que ya estaba detenido. Pero no solamente, pero escuchen, Y te convocaban la el audiencia, problema, te convocaban la audiencia faltando 2 horas pero para, escúchame, para terminar las pero 24 escúchame, horas. para nosotros es un poco más, para nosotros es un poco más suave, pero por ejemplo, para la fiscalía es un poco más apretada, porque me ha tocado en muchos casos. Por ejemplo, aprenden un contenedor en el puerto con droga y lo aprenden con 1 o 2 toneladas de droga, Poquito. ¿no? Entonces, ocurrió ahorita, hacen la apertura del contenedor para la inspección, hoy 3 de la tarde. Y todo el proceso que conlleva la elaboración de ese parte, es un sinnúmero de cosas. Porque, por ejemplo, tienen que tomarle muestras, siquiera 3, 4, 5, 6 muestras a diferentes paquetes para determinar lo que llevaba, Correcto. ¿verdad? Y entonces, hasta que llevan al laboratorio de criminalística, regresa la prueba, Lleva un montón de tiempo. lleva un montón de Hasta se tiempo. te puede caer la flagrancia. Hasta se te podría caer la flagrancia. Por eso te digo, en los este fiscales punto, es para los durísimo. fiscales es duro, y para los policías, ¿no? Que muchas veces llegan con el tiempo, media hora, 1 hora antes de cerrar, ahora las 48 horas, antes de las 24, ¿no? Con el tiempo, Y a veces, y cuando sucede en las zonas rurales, es peor. es peor. Oye, también Pues una peor. pregunta bonita sujeta a diálogo, a debate, en buen sentido. ¿Están de acuerdo los abogados
en que hayan subido las 48 horas? supuesto, ¿Están de acuerdo por en que supuesto, se queden por supuesto. 24? Porque Por estoy supuesto. seguro que tiene que haber por ahí alguna Mira, corriente que diga, dime a mí, yo creo que tanto los abogados en el libre ejercicio como los fiscales y los jueces tienen que estar felices, pues. O sea, a mí me parece que hace rato tenían que haberlo. Dime a mí cuando me cae una flagrancia un viernes a las 8 de la noche, ¿verdad? ¿Cómo yo hago para ir a una notaría, hacer una declaración Las de juramentada? turno, las de turno. Busca una notaría. Ahora ahí viene el problema. ¿No? Entonces, Siempre tenemos que tener un amiguito Exacto. médico y un amiguito notario. exacto. Se lo Entonces, llama a medianoche. pana, exacto. necesito A buena esto. hora que aumentaron las 48 horas porque, y no solamente es que es la normativa internacional, pues si tú revisas la legislación chilena, A ver, la legislación a ver, colombiana, pero escúchame. A es ver, 48 es buena la horas la pregunta flagrancia. que hizo Nico, porque bien, nos da más tiempo para nosotros poder tener elementos y buscar el arraigo, en este caso que hablábamos, para el fiscal, los elementos, elaborar muy bien, para la policía su parte, para él la teoría del caso, todo para poder armar el proceso. Pero pensemos también en que ese procesado, ese aprendido. aprehendido, está contando, pues, estaba contando las 24 horas que el policía no termine de hacer bien la investigación, que el fiscal no llegue, que el juez se retrasó. 24 horas, ahora tiene 48. No, pero ahora el aprendido te va a pedir. Habían abogados que trataban de hacer Sin número lo que de más, artimañas. sin números de artimañas para que pasen las 24 horas y le den la libertad. Le damos- Entonces ahora hay muchos abogados que también dirán, yo no estoy de acuerdo, 24 horas para mí era más fácil. Claro. Como abogado en el libre ejercicio, sí, pero hay abogados y abogados. Sí, Entonces, definitivamente. ¿no? Ahora hay abogados que, o procesados, que son mañosos y se toman pastillas, se intoxican ellos Sí, 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 mismos sí. con el afán de que lo lleven de urgencia a un hospital, ponen en riesgo su vida, su salud, ¿no? Para que no se haga la audiencia, no se haga... Un día me tocó un caso. O sea, señores, un día me tocó un caso. Un cliente lo aprende en el aeropuerto con cápsulas en el estómago, ¿verdad? Pero eso tiene un proceso de expulsión. Por supuesto. Tú no puedes llevar a una persona a una formulación de cargos Con todo eso dentro. con eso adentro, porque no sabes si lleva harina de yuca, Hay que harina de hacer la maíz. prueba. Hay que hacer la prueba pertinente para determinar que lo que lleva en las cápsulas en su interior son elementos sujetos a fiscalización. Tiene que llevarlo a un hospital para que hagan que evacúe. ¿Y qué pasa si pasan las 24 horas Correcto, y no ha evacuado todo. y no ha evacuado? No, ni una. Ni Se una. salva, Peor todo. se Claro. salvan. Entonces aquí muchas de esas personas se salvaban de la prisión preventiva o del encarcelamiento porque llegaba el momento de la flagrancia y estaba en el hospital y no expulsaban Claro. las cápsulas. Y cuando ya lo llevaban a conocimiento o presencia del juez, ya habían pasado las 24 horas. Entonces, no había flagrancia. ¿Ves? Correcto. Se había interrumpido la flagrancia. Entonces ahora están más fregados los que se meten Sí. en estas cápsulas. Aún así, Nicolás, hay personas que saben estas cosas y se aguantan las 48 horas sin expulsar y no toman nada para precisamente que no haga digestión Claro, no y no los expulsar. puede, y en el hospital, o No el los pueden fiscal obligar. o la policía no pueden los puede obligar. No, la Constitución establece que mientras no tenga el consentimiento, no se pueden sacar fluidos, sangre, saliva, ni sacar ningún elemento corporal. Claro. Y no le basta a la autoridad ver simplemente la radiografía de que No, tiene porque- cápsulas en el interior, porque no Porque sabe es una qué mera es. presunción, además. Exacto, porque Yo puedo decir tengo lombrices. la presunción deben ser reales, Claro. ¿no? Bueno, con esto creo que hemos abordado todo lo que es la parte de flagrancia, De flagrancia. ¿no? Aquí en flagrancia el juez termina dictando que se inicia la instrucción fiscal y da el término de los días, perdón, el plazo de los días que va a durar la instrucción fiscal, que como dije anteriormente, vamos a tomar como ejemplo un proceso ordinario que dura la instrucción fiscal 90 días. Entonces Nicolás me preguntaba
¿Qué pasa una vez de cuando se cierra la audiencia de flagrancia y Correcto. se da comienzo a la instrucción fiscal? Que se da con la audiencia de flagrancia el comienzo de la instrucción fiscal. Entonces nosotros como abogados en el libre ejercicio, tanto fiscalía, tenemos que empezar a trabajar. Fiscalía, armar su teoría del caso, ¿no? Ya tiene todos los elementos posibles. A buscar todos los elementos posibles, para recabar todos los elementos probatorios, bueno, elementos de evidencia que más adelante van a ser prueba. Ajá. Y nosotros como abogados defensores hacer lo mismo, a buscar elementos de convicción para probarle al fiscal de que nuestro defendido es inocente. Porque el COI establece que la investigación debe ser tanto en los elementos de cargo como de en los descargo. elementos de descargo. Descargo son los elementos que presenta el abogado defensor Para demostrar que en beneficio no de hay su cliente. culpabilidad. Pero ¿dónde queda La presunción de lo inocencia. que dice, claro, la presunción de inocencia y lo que dice nuestros códigos de que la carga la tiene el fiscal? Yo levanto las manos, es ahí donde queremos llegar al estudiante, al que no tiene la experiencia. Sí, dirá el abogado recién graduado, bueno, la carga la tiene el fiscal y tiene que probar que mi cliente es culpable. Y yo no me cruzo de brazos, tal cual, y no obra. Ahí viene la situación, Nicolás. Si bien es cierto lo que tú dices, la carga probatoria la lleva la fiscalía, la lleva el Estado, no es menos cierto, Nicolás, que yo tengo la obligación jurídica también de coayudar con la investigación, porque lo dice la ley. Yo tengo la obligación jurídica de coayudar con la investigación. ¿Y cómo es esa ayuda que yo presto? No olvides que también el COIP y el COGEP como norma supletoria nos establece que yo también tengo la obligación de probar mi negativa. ¿Ves? Entonces, yo tengo como procesador la obligación de probar mi negativa. Entonces, mañana Fiscalía me está acusando de tráfico de sustancias. Y yo le digo, no, señor fiscal, yo no tengo nada que ver con esa contaminación que hubo en el contenedor. Ah, señor, entonces yo tengo la obligación. En ese momento, el hecho de yo haber negado, me corre la carga de la prueba también a mí. ¿Ves? Claro, A mí me corre la carga de la prueba. No es una negativa pura y simple. No es una negativa como en lo procesal civil, Claro. ¿verdad? Entonces yo, desde ese momento, yo también tengo la obligación de demostrarle a la Claro, fiscalía porque por qué no tengo Porque responsabilidad. a mí me agarraron conduciendo. En efecto, estaba infestado de drogas, pero incluso hay en estos camiones, por lo menos en tu caso, tienen rutas, ¿no? Entonces, el camión pasa por tal lado, por tal. Entonces, ¿dónde está la intervención del conductor? Entonces, ahí viene la forma de demostrar mi negativa en qué momento pudo haberlo infestado yo. Exacto. Normalmente cuando me toca, por el efecto de mi trabajo, ¿no? Hay mucha contaminación de contenedores porque trabajo para una multinacional de carga a nivel marítimo y aéreo. Entonces hay mucha contaminación de contenedores Sí, y de sí. paquetes, curry y toda esa Que situación. me pasó también, tengo un caso muy sonado también. Yo nunca he tomado casos de narcotráfico, pero en esta ocasión una empresa conocida, seria, le contaminaron el contenedor en el puerto marítimo. Le habían puesto los mismos sellos, todo igualito, los mismos sellos que habían salido desde la empresa. Pero hubo un pequeño error. El sello de botella, el famoso sello de botella, lo habían puesto al revés. Y la compañía, nosotros ya le habíamos asesorado en esto, y la compañía le tomaba fotos y filmaba cuando cerraban el contenedor y todo esto, ¿no? Pudimos, como tú dices, esa carga de la prueba, tuvimos nosotros que llevársela también a fiscalía y al juez para probarle que había videos de la salida con fecha, ahora Había adulteración. era el mismo sello, sí, mismo color, mismo número, todo, pero estaba al revés. ¿Y qué decidió el juzgado, qué decidió Fiscalía en cuanto a esa carga probatoria que en un momento que esa evidencia tú le sumas al proceso investigativo? ¿Qué decidió Fiscalía? Ah, no, la cogió. La cogió, ¿verdad? La cogió, claro. Entonces queda demostrado que si bien es cierto sí, que el proceso Sí es. te establece o la ley te establece que el Estado o Fiscalía tiene la carga de la prueba, Correcto. no es menos cierto que yo
como procesado, también tengo que demostrar mi inocencia Claro, pero es que ahí vamos, el fiscal es abogado del Estado. del Estado, pero también es un abogado consciente de que tampoco puede ir a acusar por acusar. Y si le demuestras con las pericias pues, de los videos, porque ahora también tienes que hacerle pues, el peritaje a cada video, resulta que no solamente pues, debes hacer el peritaje de este video, sino con reconocimientos faciales y un montón de cosas. Sí, Entonces, esto sirve para que el fiscal, y como ser humano también, y consciente de que no puede ir a acusar por acusar, le sirven estas pruebas, ya Exacto. cogen estas pruebas para poder Mira, presentárselas al juez y salir en libertad de estas personas y no ser acusadas. para ir avanzando un poco, Nico, en este periodo de instrucción fiscal me ha tocado de todo, ¿no? Entonces, en la audiencia de flagrancia hay jueces que me han aceptado o fiscales que no han solicitado prisión preventiva, sino medidas sustitutivas, como hay fiscales que deciden pedir prisión preventiva. Porque normalmente en el proceso de estos contenedores antinarcóticos, cuando escoge un contenedor para hacer el aforo físico, que llaman, exigen que esté un representante de la empresa en los patios del puerto. Entonces, cuando ese contenedor resulta contaminado, al primero que cogen es a ese pobre empleado que envían la empresa, la bananera, la exportadora o quien sea, ¿no? Y lo cogen detenido, ¿no? Entonces, como te Al que hace decía, el trámite del papeleo. Yo tengo un exacto, caso de un gran exacto, amigo de muchos años. Yo empecé trabajando, si exacto. recuerdas, en los puertos marítimos, en las aduanas, y un amigo de esa época, un hombre humilde realmente, por haber hecho el trámite, él llevaba a hacer el trámite del contenedor, el contenedor lo encontraron contaminado y ven acá, Bueno, 1 año preso. exacto. Entonces, ahí viene, importante que tú has dicho eso. Entonces, el fiscal pide prisión preventiva, ¿no? E inicia la instrucción fiscal con la persona procesada presa, detenida. Entonces, eh, yo puedo pedir, la ley me establece que yo puedo pedir dentro de esa etapa de instrucción fiscal una medida alternativa, sustitutiva a la prisión preventiva, cuando hayan variado o hayan elementos nuevos que varíe la situación jurídica del procesado. Correcto. Como, entonces, como uno como abogado que trabaja, a lo que tú dijiste, ¿no? Yo presento la prueba de los sellos de botella, presento el GPS, como dice Nico, el trayecto del cabezal, el movimiento de Del rastreo vehículo. geosatelital, presento las diferentes pruebas de que el carro nunca paró o de que los sellos fueron violentados y salieron con unos sellos de la finca, Necesita la materialidad. llegaron a puerto con unos sellos y ya estando en puerto le cambiaron los sellos. Bueno, le demuestro a Fiscalía, ¿no? Dentro de mi proceso como abogado defensor, eh, que la situación de Ha mi variado. defendido ha variado, Ujú. ¿no? Entonces yo le pido a él una revisión de medidas, que cambie la prisión preventiva por una medida sustitutiva de las que contempla el 522, 522. ¿verdad? Entonces ahí el juez me va a pedir, nos va a fijar fecha de audiencia y se va a dar una audiencia que se llama de medidas cautelares. En esa audiencia, eh, Van a revisar la medida. como petición del abogado defensor o del procesado, le ceden la palabra primero al abogado defensor para que fundamente o motive su pedido. Entonces, ahí el abogado defensor motivará todo lo que hemos conversado, por esto, por A, por B o por C, se han recabado estos indicios Ya variado. que demuestran que ha variado la situación jurídica de él y se ha podido demostrar que él no tuvo ninguna participación en el hecho. Y los fiscales muchas veces se acogen a esta petición, no A dicen veces. nada o a veces Se oponen. A se oponen. veces se oponen. Yo tuve un En caso. tu caso, la mayoría de veces, No, no se oponen, pero como te digo, cuando conversamos al principio, tú me decías que había fiscales por animadversión. Yo tuve un caso con la doctora Coloma, el caso de este señor que les comentaba, de que lo cogieron después de años de investigación, y eso me llevó a una enorme enemistad con esa señora, y ella se opuso terriblemente a la medida A la sustitución de la medida. porque se me olvidó comentar, en ese caso se llevó detenido a mi cliente y no contento con eso, ella fue a la casa y detuvo a todos los miembros de su casa, hijos, sobrinos, primos, hermanos, todos los que estaban en la casa los detuvo por delito de tráfico de drogas.
Pero ya la doctora, bueno, no Por eso digo te digo, nombres, la la doctora, animadversión. algo había ahí. Sí. Por eso digo, Algo había ahí, porque doctor. me tenía Lo animadversión. que pasa es que sabes que a veces ya Y se llevó presos de niño, es se llevó inesperado presos. la actuación tanto de Entonces yo en fiscalía. esa época pedí, porque dentro de las investigaciones hubo las grabaciones, entonces Ujú. pude mostrar de que en las grabaciones no estaban ninguno de sus familiares, la esposa, los hijos, y pedí medida cautelar y me la negaron. Le Me negaron. negó, la jueza me negó la medida, Fue, la fue medida Hay cautelar. cada cada caso, caso, ¿no? Cada fue, caso, sí. fue brava esa Los lucha pude sacar ya en audiencia, después de los 90 días de de instrucción fiscal, instrucción. O dictó sea, su recibimiento allá en evaluatoria. en laboratorio. Claro, En laboratorio dictó su cerró la recibimiento. instrucción fiscal, vas a evaluatoria y preparatoria de juicio y Exacto. ahí Ahí en esa audiencia dictan un abstentivo dictó su recibimiento. o sobre seguimiento del juez. Hubo dictamen Ah, sí hubo acusatorio, acusatorio y pero te dio su recibimiento el ella juez. no aceptó el dictamen acusatorio Porque evidentemente no tenía y eso elementos. hizo que la doctora Coloma le presentara una denuncia penal a la jueza y una queja en la judicatura. Bien, bravo, 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 Era bravo ese bravo. señor. Bueno, en todo caso hemos tocado el tema de la audiencia de flagrancia Y la de medidas cautelares. y de la audiencia de medidas cautelares. Creo que por cuestiones de tiempo vamos a terminar acá. Tenemos que la siguiente clase podemos continuar con la audiencia de formulación de cargos y la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Creo que hemos cumplido o hemos analizado y hemos interactuado con estos dos profesionales, contándonos un poco de lo que hemos vivido cada uno como experiencia en los juzgados y tribunales de nuestra ciudad, de nuestro país. Esperamos pues haber cubierto en todos los puntos que creemos que eran necesarios tocarlos para nuestros docentes y continuamos el día de mañana. Muchas gracias, Milton. Gracias, Muchas Nicolás, por la gracias, invitación. Nico, Un placer. por haber compartido con nosotros este momento de educarnos y de compartir cada detalle de nuestras audiencias y experiencias en nuestras audiencias. Un abrazo para todos, muchas gracias. Ok.